Como fisioterapeuta, y me imagino que no soy el único al que le sucede, recibo a muchas personas que ya vienen con el diagnóstico, que se lo han dado ellos mismos o el vecino del cuarto, de que tiene una ciática. Y esto lo sacan sencillamente de que tienen un dolor hacia la pierna. También hay veces que vienen esos pacientes diagnosticados de ciática por un médico, por un traumatólogo, que a veces quizás no ha tenido el tiempo de dedicar a ese paciente para atenderle y mirar exactamente qué es lo que le sucede, no ha hecho un buen diagnóstico y le ha entregado el diagnóstico de ciática así a la primera de cambio. Bien, no siempre, no todo lo que duele hacia la pierna, lo que se irradia hacia la pierna es ciática. Obviamente, no todo lo que duele, si te has hecho una rotura de fibras, sí, no es una ciática, pero ni siquiera todo lo que parece una ciática, no todo lo que duele hacia la pierna parecido a una ciática es una ciática. Bien, lo primero para eso es entender qué es una ciática. Y para eso tengo este dibujo más o menos esquemático, las cosas no son así, pero te servirá para entender este proceso. Esto que ves aquí en amarillo es el nervio ciático, está puesto muy grueso, muy grosero, ¿sí? Pero su recorrido es más o menos ese, sale por este agujero entre el sacro y el ilíaco, ¿sí? Después de salir, de emerger desde la médula de los últimos niveles lumbares y de los agujeros sacros. ¿Sí? Esas raíces se juntan en un único nervio, que es el nervio ciático, que ya desciende para dar inervación a la pierna. ¿Sí? Por eso, cuando el nervio ciático se comprime, donde duele es en el pie, el gemelo, el muslo, ¿sí? Todo el recorrido sensitivo de este nervio. Bien, la ciática en sí misma, tal y como lo conocemos, se da por una compresión del nervio aquí en la salida de las raíces nerviosas, fundamentalmente por problemas de hernias discales que comprimen el nervio en este punto, ¿sí? Eso es una ciática, es un problema muy serio que provoca un dolor muy severo muchas veces, bastante complejo de solucionar en muchas ocasiones y que hace sufrir mucho, mucho, mucho a quien lo padece. Vamos ahora a ver si no es una ciática, qué cosas pueden ser, qué cosas pueden provocar una sintomatología similar, doler hacia la pierna de la misma manera, pero no ser una ciática. Para empezar, puntos gatillo, también conocidos como trigger points, en la cadera, en la zona glútea, que provocan irradiaciones de dolor hacia la pierna, muy similares en muchas ocasiones hacia a la ciática, sobre todo en las características del dolor como algo constante, continuo, pesado, que no se quita en ningún momento. Sin embargo, tiene también diferencias en cuanto al recorrido del dolor y en cuanto a las características del dolor, pero si no se pregunta bien, si no se busca bien, se pueden confundir y se le puede entregar, insisto, un diagnóstico erróneo, equivocado a la persona. También dolores referidos de las articulaciones sacroiliacas, sacroiliacas entre los huesos ilíacos y el hueso sacro. En la zona lumbar baja, debajo de la última lumbar, están las articulaciones sacroiliacas. Muchas veces irritaciones de estas articulaciones y sus ligamentos pueden provocar también dolores referidos que descienden por la zona isquiotibial, que bajan hacia la pierna y no son ciáticas, se parecen a las ciáticas, tienen cara de ciática, pero no son ciáticas. Y tenemos en tercer lugar el síndrome del piramidal, que además de otros síntomas puede dar lugar a una falsa ciática. Aquí sí que es además una falsa ciática. Los síntomas aquí pueden ser mucho más parecidos a las de la compresión por una hernia discal, pero vamos a decir que se le llama falsa ciática porque no debemos buscar entonces un problema en la zona lumbar, sino, voy a volver al esquema, un problema aquí. Tenemos al músculo piramidal que viene de toda la zona posterior, lo que no estamos viendo del sacro, aquí atrás, ¿sí? Estas líneas no las estaríamos viendo del músculo piramidal y termina aquí en el trocánter mayor. Se llama piramidal porque tiene esa forma que veis de pirámide, ¿sí? Triangular. Pues el nervio ciático pasa entre el músculo piramidal en lo que se denomina la escotadura ciática.
Ahí, en ese lugar, puede verse comprimido por diferencias anatómicas del propio músculo piramidal, de la propia estructura de la pelvis, por alteraciones posturales, una posición de la pelvis determinada que va a favorecer que este nervio se vea comprimido. Bien, esto puede dar una compresión del nervio con una sintomatología en su recorrido muy similar a la de la ciática provocada por una hernia discal, pero por lo general no suele ser una ciática tan aguda, tan fuerte como la que puede llegar a ser cuando hay una compresión nerviosa por una hernia discal, ¿sí? Estas son las patologías y los problemas que dan síntomas similares. Hay que diferenciarlos, no hay que diagnosticar rápidamente una ciática como tal y pensar directamente en un problema de compresión por una hernia discal. Para empezar, porque eso asusta mucho más, preocupa mucho más, es mejor primero asegurarse de cómo están las cosas, de si realmente hay una compresión nerviosa, si la hay, si es una compresión nerviosa por una hernia discal o por un síndrome del piramidal, una falsa ciática. Una vez hecho esto, el tratamiento será muy distinto si es una verdadera ciática con una hernia discal o si es cualquiera de estos procesos. Se va a tratar de una forma muy, muy, muy diferente. Vale, espero que este vídeo te haya resultado interesante. Si padeces de un dolor hacia la pierna y te han dicho que tienes una ciática, ponlo un poco en duda, consulta a un buen profesional que te ayude para empezar a diferenciar qué problema tienes, cuál es la causa de tu problema y por lo tanto cómo puedes abordarlo. Bueno, muy bien, te animo de cualquier forma a que encuentres otro montón de vídeos con consejos, ejercicios, explicaciones, automasajes y mucho más. Todo eso aquí en este tu portal de fisioterapia online.